Y Padre, entendemos, mi Señor y Dios, que el día en el cual nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, nuestra vida nunca más fue igual, Padre. Porque ahora, oh Padre mío, ha sido santificada, Señor, santificada y sellada por tu Santo Espíritu, Señor, el cual mora en nosotros, el cual ha venido, mi Dios, a morar en nuestro ser. Padre mío, para enseñarnos y recordarnos todas las cosas, las palabras divinas que nos has inspirado y nos has dado a través de tu palabra. Gracias, Padre. Este día queremos, mi Dios, que seas tú hablando, Señor. Heme aquí, oh Padre Celestial, tu siervo, Señor. Yo, mi Dios, solamente soy el vaso que tú vas a usar este día para derramar de tu gloria y de tu poder en este lugar. Gracias, Padre. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? Veo que cambiaron la hora, gloria a Dios, y que llegaron a tiempo. Hay algunas personas que no la cambiaron y van a llegar casi cuando estemos terminando, se van a dar cuenta. Pero igual, ¿verdad? Les vamos a recibir, ¿no? ¿Por qué? Porque les amamos, ¿no? Les amamos en el Señor y vamos a darles la bienvenida. Cuando lleguen al final les saludamos igual y les amamos en el Señor. Bueno, hermanos, este día vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Vamos a darle continuidad a la escritura. Como ustedes ya saben, nuestra enseñanza es capítulo por capítulo, libro por libro y verso por verso, dando todo el consejo de Dios, no dando oportunidad al hombre de enseñar lo que él quiere, sino enseñar lo que Dios quiere que enseñemos aquí en su casa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy es el amor de Dios. Es el tema de hoy, el amor de Dios. Una de las cosas que la humanidad no ha llegado a comprender hasta el día de hoy es el inmenso amor de Dios por su creación. Las cosas que Dios ha hecho, hermanos, para nosotros y para que nosotros no continuemos alejados de la voluntad del Padre. Dios en su infinita misericordia, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, les estableció a ellos el plan redentor, específicamente en el capítulo 3 de Génesis. Al establecer el plan de redención para la humanidad, claramente nos dijo a nosotros, o sea, le dijo a la mujer que de la simiente de ella vendría un Salvador, el cual traería al mundo esperanza y vida eterna. A través de las Sagradas Escrituras, comenzando en Génesis, siguiendo por el libro de Éxodos y así sucesivamente, hasta llegar al libro de Apocalipsis, encontramos a Dios hablando a su creación, aquellos los cuales formó a su imagen y semejanza, estableciéndoles a ellos el camino a la vida eterna, diciéndoles a ellos que Jesús es el camino a la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino es a través de Él. Y ese es el plan de hoy, el plan que Dios nos ha trazado y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ello es que es muy importante entender que Dios no quiere que nadie perezca, más que todos procedamos al arrepentimiento, como nos lo dice Juan 3:16. Por ello es que es muy importante establecer el camino, hablar acerca de la verdad, hablar acerca del plan de Dios, hablar acerca de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, que un día fuimos pecadores y que ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. El día de hoy, hablando acerca del amor de Dios, vamos a estar tocando el capítulo 2 de los versículos 1 al 10, donde vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les está fortificando su doctrina de ellos. La iglesia de Éfeso, una iglesia muy bendecida, con maestros muy buenos, que fueron parte del movimiento y de la plantación de iglesias en Éfeso.
Encontramos al apóstol Pablo evangelizando toda Asia. Después miramos hacia el final de los días de el apóstol Juan ministrando, o sea, pastoreando la iglesia en Éfeso. De igual forma miramos que en el libro de Apocalipsis, específicamente el Señor habla a la iglesia de Éfeso y les dice a ellos, ustedes tienen toda la doctrina correcta, o sea, han establecido todos los parámetros correctos para una enseñanza sólida. No se dejan engañar de nadie por el hecho de que ustedes lo prueban todo con la palabra de Dios. Pero había un pequeño detalle en ellos, que habían dejado su primer amor. Habían dejado su primer amor. Muchas veces cuando pasa el tiempo y a medida que el tiempo va avanzando y vamos creciendo en sabiduría y entendimiento del Señor, nos olvidamos del fuego que sentimos cuando por primera vez aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y nos enfocamos más en el estudio de la palabra de Dios, en indagar y aprender más del consejo de Dios. Y nos olvidamos de aquellos momentos gloriosos y maravillosos cuando deseábamos que se llegase el domingo para correr a la iglesia. Deseábamos que cuando se abriese una célula de estudio, estar en la célula de estudio. Que si había que hacer un evento, venir al evento y trabajar en el evento. Que si había algún alcance, ser parte de ese alcance. Y ahora nos ocupamos tanto en otras cosas, que lo más esencial lo hemos ido dejando a un lado. Esa era la condición de la iglesia de Éfeso cuando Jesús habló a ellos. Pero el apóstol Pablo, como ya dijimos al principio, no escribió a la iglesia de Éfeso para reprenderles como lo hizo a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Galacia. Le escribió a ellos para cementar, para fortificar, para reforzar la doctrina de ellos, para ayudarles a entender a mayor profundidad el plan perfecto de Dios para los que necesitaban encontrar la salvación en Cristo Jesús. Para que pudiesen dar un mensaje sólido, para que pudiesen ellos hablar con convicción acerca del plan trazado de Dios para con los pecadores. Por ello es que a través de este libro hemos estado mirando en el primer capítulo que estudiamos ya, miramos acerca de cómo el apóstol Pablo se introduce como el autor de esta carta. Después nos habla acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Luego nos lleva a nosotros que el espíritu de sabiduría nos trae a nosotros revelación. Y ahora en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, nos habla acerca de la salvación que hemos obtenido y no por obras para que nadie se gloríe, sino a través de la gracia y la fe que tenemos en Cristo Jesús. Para entrar en contexto, la semana pasada, hermanos, tocamos el tema, el espíritu de sabiduría y de revelación, donde en los primeros versículos que estudiamos del versículo 14 en adelante, aprendimos acerca del espíritu de sabiduría, el cual el apóstol Pablo desarrolló de una manera increíble en los versículos 15 y 17 del primer capítulo, donde el apóstol Pablo nos dice estas palabras: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Si el apóstol Pablo dice: yo he rogado a Dios
Que Dios os abra vuestro entendimiento para que ustedes puedan llegar a conocer el amor de Dios y que el Espíritu Santo os revele a ustedes el plan redentor de nuestro Dios y de nuestro Señor. También tocamos el punto que el Espíritu alumbra el ojo o los ojos de aquellos que necesitan revelación. Lo miramos también en el capítulo 1, en el versículo 18. Donde el mismo apóstol Pablo escribe, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas, o sea, que os alumbre los ojos para que podáis mirar la riqueza, la gloria, la gracia, la misericordia, el amor de nuestro Dios a través de su palabra. La podáis entender, la podáis atesorar y podáis entender que eso es lo que Dios desde antes de la fundación del mundo ha trazado para cada uno de aquellos que ha formado a su imagen y semejanza. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo en la enseñanza del domingo pasado. Pero también tocamos el punto que el Espíritu nos revela la grandeza de nuestro Dios de los versículos 19 hasta el versículo 23 de Efesios capítulo 1 del versículo 19 al 23. Donde dice el apóstol Pablo, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. O sea, el Señor Jesús, en su amor por nosotros, y en el amor del Padre por su creación, al mirar la condición del hombre acá en la tierra, mirar que para ellos no había esperanza. Mirar que el hecho de que el pecado del hombre separaba al hombre de Dios, se desvistió de sus vestiduras reales, se quitó su corona y se encarnó en un niño, en un bebé. Vino a este mundo, caminó en este mundo, murió en este mundo, resucitó al tercer día, ascendió a la gloria de Dios y en la gloria, estando en la presencia de Dios, Dios le dio autoridad absoluta sobre todas las cosas, sobre todo. Por ello en el versículo 21 nos dice que hizo el Señor, comenzando en el versículo 20 del capítulo 1, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, o sea, se nombra en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas. Absolutamente todo. En el ámbito espiritual, en el ámbito de nosotros también. En todo lugar y en todo, el Señor Jesús tiene autoridad. Y ello es lo que el apóstol Pablo quería dar a la iglesia de Éfeso. Estuvo con ellos 3 años, trabajando mano a mano, día a día,
mañanas, tardes y noches, enseñándoles a ellos la palabra de Dios, ayudándoles a entender los misterios, interpretándoles a ellos el Antiguo Testamento, trayéndolo a la luz de la gracia, a la luz de la misericordia de Dios, enseñándoles a ellos a caminar en la verdad y a compartir el Evangelio de verdad con aquellos que aún no habían conocido a Cristo Jesús. Y ha comenzado acá el apóstol Pablo diciéndoles a ellos: no me he olvidado del trabajo, la obra que he comenzado con ustedes. Os envío esta carta para fortificar, para fortaleceros, para daros más herramientas y para que podáis entender aún mejor la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Esa carta, cuando la leyeron los efesios, surgió un gran efecto en sus vidas. Y es mi oración y mi deseo que este día, cuando nosotros la estudiemos, surja el mismo efecto en nuestras vidas, que nos ayude a crecer, a madurar, a aprender y a poder nosotros apreciar la obra gloriosa de nuestro Dios por amor a nosotros, su creación, por amor a nosotros, sus hijos. Lo que nos lleva este día al primer punto de nuestro estudio. En el primer punto que vamos a estudiar estábamos, antes de venir a Cristo, ¿qué? Muertos. Antes de venir a Cristo estábamos muertos. Y lo vamos a cubrir de los versículos 1 al 3. En el versículo 1 dice: y Él os dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta de la manera que el apóstol Pablo lo pone? Si miras el versículo 1, primeramente apunta hacia Jesús. Apunta hacia Jesús. Dice: fue Jesús, el Hijo de Dios, el cual os dio vida a vosotros. El cual os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo lo compara con Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando habló y escribió a los romanos, que les dijo estas palabras. Dice en Romanos 5, 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el día en el cual Eva extendió su mano y tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y gustó de él, comió de él. De ese momento en adelante entró el pecado en el mundo. Y al entrar el pecado en el mundo, automáticamente vinieron a ser pecadores. Y Dios le dijo a Adán: Adán, el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir. Vas a morir. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, que acabamos de leer, ¿qué nos dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo. O sea, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte. O sea, la muerte entró a través de ¿qué? A través de el pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 6:2 nos dice: en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Pablo afirma que aquellos a quienes escribió en Éfeso, que antes de ellos convertirse, estaban muertos en delitos y pecados. Para nosotros, hermanos, es muy importante recordar nuestra condición antigua para poder apreciar la posición en la cual nosotros estamos el día de hoy. Estamos el día de hoy nosotros en una posición gloriosa y maravillosa.
No solamente porque Jesús nos dio a nosotros acceso a la vida eterna a través de su preciosa sangre, sino que entendemos que no merecíamos acceso a la vida eterna, porque en sí todos éramos pecadores y todos somos pecadores. Por supuesto, esto no significa que estuviéramos muertos físicamente. ¿Por qué, hermanos? Porque respiramos, caminamos, tenemos intelecto, podemos hacer decisiones, ¿sí o no? Todos nosotros. Pero cuando vienes al ámbito espiritual, cuando llegas tú a donde hay que comunicarse con nuestro Creador, nuestro espíritu, el cual yacía en nosotros, el cual Dios puso en nosotros, ¿estaba qué? Estaba muerto. Estaba muerto. Por ello es que tenemos que entender, hermanos, que un cadáver es insensible, no ve, no oye, no siente, no le despierta la alarma ni le molesta la luz. No exhalan la fragancia de la rosa ni perciben lo que está a su alrededor. Por ello es que cuando se está muerto, estamos inertes, inmovibles. Y el apóstol Pablo les decía a ellos estas palabras: ustedes antes de venir a Cristo no oían, no veían, no sentían, no podían oler, no se daban cuenta de lo que estaba pasando alrededor de ustedes. Pero cuando vino Cristo a sus vidas, invitaron a Cristo a entrar en su corazón, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Por ello es que lo mismo ocurre con el pecador con respecto al mundo espiritual y eterno. No ve la belleza de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en el mundo, las cuales en el ámbito secular agarran la Biblia, leen la Biblia, la estudian, pero no pueden extraer nada de ella? No pueden extraer nada del conocimiento, la sabiduría, la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, todo lo que Dios tiene en su palabra. No lo pueden extraer. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y el apóstol Pablo simplemente nos está diciendo a nosotros, Él os dio vida, o sea, tuvo que venir Jesús a este mundo a morir por nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida y vida juntamente con Él. Nos trajo a nosotros la esperanza de la vida eterna. No se puede discernir las cosas espirituales en la carne. No se puede. Es imposible. Para poder nosotros discernir las cosas espirituales tenemos que igual movernos en el ámbito espiritual. Vemos claramente que cuando Jesús está en el libro de Juan capítulo 4, específicamente hablando con la mujer samaritana, y la mujer samaritana cuestiona a Jesús y le dice: ¿cómo es esto? Si ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que tenemos que adorar en este monte, porque este monte es el que nos dieron nuestros padres. Y Jesús dice: viene la hora, y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y lo interesante del caso es lo siguiente. Mirando el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí Pablo nos da 4 puntos de la condición del hombre antes de venir a Cristo. Primero, estábamos muertos en delitos y pecados. Y, como nos dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y se refiere a las costumbres y modales del mundo en general, la conducta moral habitual y, como diríamos hoy en día, su estilo de vida. Es triste mirar la condición del mundo el día de hoy. Y era triste mirar la condición del mundo en el cual el apóstol Pablo vivía en sus tiempos. Mucha gente dice, no, es que sabes qué, la condición actual es aún mucho peor que la condición en la cual el apóstol Pablo vivía. Pero quiero que sepas que están equivocados tales personas. ¿Tú sabes por qué fue que cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano no lo derrotaron militarmente. El Imperio Romano se desintegró internamente por la inmoralidad que había dentro del Imperio Romano. En el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, estamos hablando de superpotencias. Nosotros tenemos la bendición de vivir en uno de esas naciones. En una nación que es una superpotencia, en la cual el día de hoy podemos decir que militarmente tenemos el armamento más avanzado, tenemos la tecnología más sofisticada, tenemos absolutamente todo lo necesario para defendernos militarmente y ser victoriosos. Pero hay algo que no tenemos, hermanos: moralidad. No tenemos moralidad. Dentro de nuestros ejércitos se ha infiltrado lo que es la homosexualidad. Y lo están promoviendo como algo natural, como algo que es como si fuera una relación común y corriente, viendo que la palabra de Dios una y otra vez lo condena. Y no solamente lo condena, sino que nos dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ustedes, y les dice a ellos, ustedes, en otro tiempo hacían y practicaban y aprobaban todas esas cosas. Pero un día Dios, en su infinito amor y misericordia, os dio a vosotros la oportunidad de abrir su corazón a Cristo Jesús, y respondieron al llamado de Jesús. Y al responder al llamado de Jesús, Cristo vino y entró en tu corazón, cambió tu vida, transformó tu alma, te dio esperanza, y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora tienes por qué vivir. Es diferente la situación ahora, muy diferente. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo que hacíamos? Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Así es de que el primer punto que miramos en este versículo fue la condición en la cual estábamos y las cosas que antes hacíamos. El segundo punto que miramos en este versículo es siguiendo las corrientes de este mundo. Siguiendo las corrientes de este mundo. Muchas veces es mucho más fácil quedarse callados para no llamar la atención. Muchas veces tendemos a no dar nuestra opinión cuando vemos lo que se está haciendo mal.
Y cuando no damos nuestra opinión, estamos dando paso a la maldad. Mucha gente dice que la pandemia cambió todo. Y es verdad, lo cambió todo. Cambió nuestro mundo, la manera en la cual nosotros hacemos las cosas el día de hoy. Fue en muchas cosas para mal y en muchas cosas para bien. Para mal, ¿por qué? Porque ahora literalmente las cosas se tienen que hacer de manera distinta. Para bien, ¿de qué manera? Porque muchos de los padres que estaban enviando a sus hijos a las escuelas no tenían ni idea de lo que los maestros en las escuelas les estaban enseñando. No tenían ni idea. No tenían ni idea de que sus niños estaban siendo indoctrinados, de que sus niños estaban literalmente siendo moldeados a la figura de este mundo y no a la de Dios. Y cuando muchos de los padres creyentes en Cristo Jesús, que tienen temor de Dios, se dieron cuenta de la situación en la cual había en las escuelas, cuando se tuvieron que quedar en casa y sus hijos tuvieron que tomar sus clases desde sus casas. Y dijeron, ¿pero qué es eso? ¿Qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos? ¿Qué basura les están poniendo en sus mentes? ¿De qué manera los están manipulando? Y ahí fue cuando todos se levantaron a una y dieron su voz, dieron su voto y dijeron, no, esto no está correcto. Pero antes de esto era mucho más fácil seguir la corriente, porque no había restricción ninguna. Pero ahora hay restricción, ahora hay fricción, ahora hay que pelear por lo que es correcto. Si seguimos las corrientes de este mundo, entonces nos vamos a dejar llevar por la maldad. Y dice el apóstol Pablo, ustedes en otro tiempo seguían las corrientes de este mundo. Pero de igual manera, cuando los padres de familia se dieron cuenta de la enseñanza de sus hijos en las escuelas y dijeron algo, también nosotros, cuando Cristo vino a nuestro corazón, empezamos a mirar la verdad, empezamos a conocer la verdad y comenzamos a caminar en la verdad y dijimos, no más voy a seguir las corrientes de este mundo, ahora voy a seguir a Jesús. Y aquí estamos, en la casa de Dios, aprendiendo de su palabra, aprendiendo la verdad, caminando en la verdad y dejando que el Espíritu Santo nos enseñe a nosotros la verdad. Porque la Escritura misma dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. La tercera cosa que miramos es, conforme al príncipe de la potestad del aire. La palabra príncipe en griego es arconte y significa el primero en autoridad y poder, y luego se aplica a cualquiera que tenga la preeminencia o el gobierno. Y cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros que antes seguíamos o nos movíamos siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, quiere decir que literalmente nos dejábamos gobernar por el mismito diablo. Pero cuando nosotros nos rebelamos respecto a la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, abandonamos ese estilo de vida. Y comenzamos a caminar hacia el Señor. Por ello en Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, dice. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Y en Juan 14:30 dice Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. ¿Por qué no tiene nada en él? Porque Jesús, el Hijo de Dios, está sobre de él.
Y si nosotros hemos abierto nuestro corazón a Cristo y Cristo ha venido a morar en nuestros corazones, quiere decir que nosotros también estamos arriba de Él. No nos puede tocar, no nos puede influenciar, ni nos puede sacar del camino recto, porque ahora somos propiedad de Dios, redimidos con la sangre de Cristo Jesús y sellados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos al Señor. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, la Escritura nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los días, hermanos, estamos luchando con nuestros pensamientos. Todos los días estamos luchando con nuestros ojos. Todos los días estamos luchando con nuestro corazón. Todos los días el diablo está tratando ¿de qué? Está tratando de desviarnos de la verdad. Todos los días. Por ello el apóstol Pablo lo dijo bien claro, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra guerra no es contra nuestros hermanos, nuestra guerra es contra el mismo diablo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, ¿qué nos dice la Escritura? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que entenebrece la mente, el corazón? El diablo, Satanás. Es el único que es el príncipe de la potestad del aire. Es el que gobierna las huestes celestiales de maldad. Es el cual está al frente, el cual tiene dominio sobre las ciudades, sobre los pueblos, sobre las naciones e incluso sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Miramos que en el libro de Daniel está delante de Dios y orando, intercediendo, clamando y diciendo, Padre, se cumplen los 70 años de exilio. Hemos llegado al final, hemos llegado al día, se ha llegado la hora. Tú nos prometiste que cuando se cumpliesen los 70 años nos ibas a regresar a Jerusalén. E íbamos a regresar a nuestra tierra, íbamos a regresar a nuestra ciudad. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que el espíritu de Persia, el ángel de Persia, no dejaba al ángel Gabriel bajar del cielo y venir a hablar a Daniel y decir, Daniel, muy amado, has sido encontrado fiel ante tu Dios, y revelarle el plan de Dios. Entonces tuvo que descender el ángel Miguel, nos dice la Escritura ahí en el libro de Daniel, y tuvo que luchar contra este príncipe de Persia. ¿Para qué? Para darle acceso al ángel Gabriel y traer el mensaje de salvación. La cuarta cosa que miramos acá es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué entendemos, iglesia? Que ese mismo espíritu, el cual las Escrituras, la palabra de Dios nos habla aquí en este mismo versículo, que nos dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, quiere decir que ese espíritu, el cual el Espíritu Santo nos revela este día, que es el espíritu del diablo, está operando en todos aquellos que literalmente no han abierto su corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún
están bajo el dominio de Él. Están bajo el dominio y la potestad del diablo. Y las únicas palabras que los pueden liberar a ellos es decir: Señor, yo reconozco ser pecador. Yo reconozco haberte fallado, te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón. Y automáticamente le das en la cabeza. Le das en la cabeza. Porque no tiene poder, ni autoridad, ni potestad sobre de esa oración. Es la oración la cual Él no quiere que ningún ser humano haga. Él no quiere que ninguno de nosotros reconozcamos que somos pecadores. Porque al reconocer que somos pecadores, automáticamente estamos reconociendo que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús entra en tu corazón, se le acabó la fiesta, se le acabó el show. No tiene autoridad sobre ti, sobre tu persona, sobre nadie. Y esas son las cosas que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que ellos estaban haciendo en otro tiempo. Por ello en Colosenses 3:5, ¿qué nos dice la Escritura? Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir. Haced morir. Es la exhortación del apóstol Pablo a nosotros. En el versículo 3 de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo continúa diciendo: entre los cuales también todos nosotros. ¿Te das cuenta? Aquí Él se incluye. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los versículos anteriores el apóstol Pablo se refiere a ellos específicamente en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, hablándoles o hablándonos a nosotros. Pero ahora el apóstol Pablo se incluye en el mensaje y dice: hey, yo también en otro tiempo andaba bajo las corrientes o siguiendo las corrientes de este mundo. Yo también, dice. Por ello es que todos tuvimos nuestra conversión. Todos nosotros tuvimos nuestra conversión. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:3. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, desinción y abominables idolatrías. O sea, basta el tiempo, o sea, ya es suficiente. Ya es suficiente. Observa cómo aquí el apóstol Pablo cambia la forma del discurso y simplemente se incluye en todo el asunto. Se incluye en el asunto. ¿Por qué lo hace el apóstol Pablo de esa manera? Porque muchas veces tendemos nosotros a pensar que los que tenemos la bendición y el privilegio de compartir la palabra de Dios somos personas especiales. Y que porque nosotros tenemos el privilegio y la bendición de compartir la palabra de Dios, no somos tentados. No lidiamos con el pecado. Que nosotros tenemos una conexión especial delante de Dios y por ello es que nunca somos tentados. Y dice el apóstol Pablo: no. Todos padecemos el síndrome del pecado. Todos, de una manera u otra. No hay excepción.
En la tierra ha habido solamente un hombre que no ha pecado y ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Cuando Dios habla a la mujer y le dice a la mujer en el libro de Génesis capítulo 3 que de la simiente de la mujer vendría el Salvador, en ningún momento dice ahí de el hijo que te dé, el hijo que tengas de Adán va a venir el Salvador. No. El hombre no tuvo nada que ver en la venida del Redentor del mundo. Por ello miramos en el libro de Lucas, miramos en el libro de Mateo, cuando el ángel Gabriel viene y anuncia a María y le dice: María, tú vas a ser la persona que Dios va a usar para traer al Salvador al mundo. Y le dice María: pero ¿cómo es así, Señor, si yo no he estado nunca con varón? ¿Y qué le dice el Espíritu? ¿Qué le dice el ángel? El Espíritu vendrá y reposará sobre ti y pondrá la semilla en el vientre, en tu vientre, en tu vientre. Por ello entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre. ¿Por qué entendemos que también es el Hijo del hombre? Porque el hombre fue el que pecó y el hombre es el que tiene que pagar por su pecado. El hombre tiene que pagar por su pecado. Todos los años a través de los cuales Dios permitió a Israel hacer sacrificios, ofrecer corderos, ofrecer becerros para cubrir el pecado del hombre, era solamente para que ellos se fueran de aquel lugar perdonados, pero no redimidos. Porque el que había fallado, el que había pecado, era el hombre. Y el que peca es el que paga por el pecado. Y como el hombre fue el que pecó, el hombre era el que tenía que pagar por el pecado. Por ello es que Jesús se tuvo que hacer hombre, para entonces venir y morir por los hombres, pagar por nuestros pecados. Por ello son claras las palabras del apóstol Pablo. Basta ya, dice, basta ya. Ya no hay necesidad de seguir viviendo alejados de la presencia de Dios. Es necesario acercarnos a Dios. Por ello es que en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 32, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice en el versículo 32 de 1 Corintios 15: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¡Wow! Qué palabras más directas, pero importantes para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Cumplir con los deseos de una naturaleza depravada es el patrón de vida del hombre aquí en esta tierra. Vivir para Cristo y hacer la voluntad de Cristo es la voluntad de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha dado su vida a Cristo Jesús, le ha aceptado como Señor y Salvador, y lo único que desea es hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por ello, que dice la Escritura, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que por los demás. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos, hermanos, lo que somos. Hablamos lo que somos. Algunas personas nacen judías, otras paganas.
algunos libres, otros esclavos, algunos blancos, otros negros, algunos nacen en la pobreza, otros en la riqueza, unos son hijos de reyes, otros de mendigos, pero cualquiera que sea el rango o condición, nacen expuestos ¿a qué? A la ira de Dios, y esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Cuando emigré a los Estados Unidos y apliqué para la ciudadanía, me naturalicé. Quiere decir que cambié mi ciudadanía mexicana y me naturalicé en la ciudadanía americana. O sea, ahora de una forma legal he obtenido mi naturalización en los Estados Unidos. Pero mi naturaleza es mexicana, porque yo nací en México. Mi naturaleza es pecadora, porque yo nací pecador. Mi naturaleza es egoísta, porque no hay hombre o mujer que no lo sea. Todos somos egoístas. De una forma u otra, queremos lo nuestro y lo nuestro. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nuestra naturaleza muchas veces nos lleva a ¿qué? A pagar por las cosas que no son de Dios. Y creo que Miguel tiene razón. El segundo punto, Dios nos dio vida con Cristo, de los versículos 4 al 7. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Después de mencionar la situación triste y trágica de la humanidad, aquí el apóstol Pablo cambia el tono de la misiva y habla de lo que Dios ha hecho a pesar del cuadro desolador en el cual se encuentra el hombre. Comienza con una descripción de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Por ello dice, pero Dios fueron sus primeras palabras. Pero Dios dice, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor de su gran amor con que nos amó. Así Pablo introduce a Dios. ¿Por qué? Porque menciona las cualidades de Dios. Primeramente podemos ver que Él es ¿qué? Misericordioso. Y es un Dios de amor. Es un Dios de amor. El Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, Vox, dice que misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. O sea, es una virtud, la misericordia. En segundo sentido, un segundo sentido es dado. Y se dice que la misericordia es un atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Para ser sincero, los dos sentidos caen bien y caben bien aquí. ¿Por qué? Porque Dios se compadece de la situación miserable de los pecadores. ¿Y qué es lo que ha hecho Él? Por amor a nosotros, ha corregido ese problema. Ha corregido ese problema. Y al corregir el problema, ahora ya no está en la mano de Dios, está en la voluntad del hombre. En que el hombre lo quiera aceptar, que quiera
que quiera recibir la misericordia, o sea, quiera dejarse tocar por Dios, que le quiere y le desea ayudar en su miserable condición, sacarlo de la vida de pecado en la cual vive, sacarlo de la inmundicia y traerlo a un mundo de amor, de gracia y de misericordia por amor a Él. ¿Te das cuenta? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos miró en la condición que estábamos. En los versículos anteriores Pablo nos lo describió con lujo de detalle. Pero ahora acá nos dice a nosotros claramente, que nos dice, pero Dios que es rico, o sea, es rico en misericordia. La palabra rico quiere decir que tiene en abundancia. En abundancia. Su misericordia es inagotable. Es inagotable. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado cortos? ¿Cuántas veces no hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos ofendido? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Ahora, su misericordia, como lo pone el apóstol Pablo aquí, es por su gran amor con que nos amó. Déjame te hago una pregunta. La mayoría de los que estamos acá, creo que somos padres de familia. Y como padres de familia, estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar uno de nuestros hijos por uno de nuestros vecinos. ¿Estaríamos dispuestos? Yo sé que no. Yo sé que no. Yo sé que no lo haríamos. Mas Dios lo hizo. Sacrificó a su Hijo, Cristo Jesús. Lo envió a este mundo y mientras Jesús estuvo en el mundo, caminó con Él en el mundo. Mientras estuvo en el mundo, no solamente caminó con Él en el mundo, sino que Jesús modeló al Padre. Y todo lo que hacía, lo consultaba con el Padre. Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Buscándolo en oración, buscándolo en todo tiempo, dándonos a nosotros ejemplo de cómo buscar al Padre. Pero cuando se llegó la hora de la verdad, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando estaba de rodillas, que sudaba grandes gotas de sangre que caían en el piso, ¿qué es lo que dijo él? Padre, mas no mi voluntad, sino la tuya, tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegase a la cruz del Calvario y de la cruz del Calvario derramase su sangre para que con su sangre nos redimiese a nosotros del pecado y nos diese a nosotros acceso a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Por ello es que cuando Él estaba en la cruz y llega ese tiempo de oscuridad, ese eclipse mundial, en el cual cuando Jesús se miró con los pecados de la humanidad, tus pecados, mis pecados, pasados, presentes y futuros, todos estaban en la espalda de Jesús. Y Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios es santo y justo y Dios no puede ver pecado, y el pecado, tu pecado, mi pecado estaba en las espaldas de Jesús. ¿Tú sabes lo difícil que tiene que haber sido para Dios separarse de su Hijo en los momentos más críticos de la vida de Él? Y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por su gran amor con que nos amó. Y en el versículo 5 que dice, y aún estando nosotros muertos, dice, en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Por gracia sois salvos. En el versículo 6 y 7 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, nos dio a nosotros ese mismo privilegio. Dirás tú, bueno, ¿y qué pasa? El día de hoy han muerto muchos en el nombre de Jesús y aún yacen en las tumbas. Pero déjame te doy una buena noticia. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en el libro de Tesalonicenses que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados. Transformados. E iremos y estaremos con Jesús por la eternidad. Por ello es que Él, Jesús, el momento de resucitar, nos dio a nosotros ese mismo privilegio de que no vamos a quedarnos en la tumba para siempre. También un día vamos nosotros ¿a qué? A resucitar. Vamos a resucitar. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, hermanos. Qué promesa más gloriosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos la bendición que Dios nos ha dado el momento que nosotros, hermanos, hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús. Tenemos acceso a la gloria. Jesús nos dice en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que nos dice el Señor. Acá el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nos ha hecho que sentar en lugares celestiales con Cristo, no por nuestra cuenta, tenemos que hacerlo a través de Cristo. Y en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Nosotros el día de hoy tenemos el privilegio y la bendición de mirar esa bendición. La resurrección, el acceso a la vida eterna, el que vamos a estar con Cristo por la eternidad, porque lo estamos leyendo. Pues mira, quiero que sepas que 10 años, de aquí a 10 años, otros van a estar leyendo el mismo mensaje y la misma esperanza y la misma bendición que nosotros tenemos ahora, la van a tener ellos también en los siglos venideros. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho posible a través de Cristo Jesús. Dios lo ha hecho posible a través de Cristo Jesús. Lo que nos lleva al tercer punto. Dios por gracia nos salvó. Versículos 8 y 10. En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos dos versículos son uno de los pasajes bíblicos más queridos y que a la vez sirven como base para la evangelización. Con esas palabras, Pablo resume todo lo que ha dicho hasta este punto, señalando que la salvación es la obra soberana de Dios y solo depende de la fe del pecador para hacerla suya. No depende de nada más. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar la misericordia de Dios, la gracia, el favor inmerecido, aquello que tú no mereces, aquello que Dios te extiende, aquello que Dios te da. Por eso es que la gracia es la provisión que Dios ha hecho para la salvación del pecador, pues la situación de este es grave.
La fe. Y nada, sino la fe es lo que corresponde al pecador hacer. En fe nos dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que si tenemos fe, vamos a tener la bendición y el privilegio de ver la gloria de Dios. Por ello es que la gracia es la fuente divina de la salvación y la fe es el medio por el cual se efectúa. Es el medio por el cual se efectúa. Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente nos habla a nosotros en esas palabras, haciéndonos a nosotros entender que el beneficio de aceptar a Cristo Jesús por gracia en fe nos da a nosotros la vida eterna. Para terminar en el versículo 10, ¿qué nos dice? Porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice la Escritura, porque somos hechuras suyas, nos remonta al libro de Génesis, al principio del libro, donde dice que Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra. Dios con sus manos nos hizo a nosotros. Algunos los sacó del horno muy rápido, ¿no? Salieron güeritos. A otros los dejó un poquito más de tiempo, salimos morenitos. Pero a otros los dejó más tiempo y salieron un poquito más negritos, ¿verdad? Pero todos somos hechos ¿de quién? Por la mano de Dios. Todos somos hechos por la mano de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Dios no nos creó, hermanos, para que fuésemos asesinos, criminales, violadores, hurtajadores, para que fuésemos todas esas cosas que el mundo hace. No, Él nos creó para buenas obras, para ayudarnos los unos a los otros, para levantar al caído, para darle de comer al hambriento, para darle de beber al sediento, para visitar al que está en la cárcel y muchas otras cosas que podemos hacer. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es de que, hermanos, ya para concluir, que se me pasó un minuto, ¿cómo aplicamos estos 10 versículos a nuestra vida? Eso es lo importante. Ya leímos, ya entendimos, ya aprendimos. Ahora, ¿cómo lo aplico? O sea, ¿cómo yo hago mía esta porción de la Escritura y la aplico a mi vida? Aprendo a caminar en ella. Primeramente, reconociendo, hermanos, nuestra condición antigua. Que antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. No olvidando quiénes éramos antes. No olvidando de dónde hemos caído. Segundo, reconociendo que por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y esto no es don de hombre. Esto es la gracia de Dios. Reconoce quién tú eres y tu posición en Cristo Jesús no es debido a tus buenas obras, a que eres una buena persona o que te comportas bien o que no has hecho mal a nadie. No, eres salvo porque Dios en su gracia, en su misericordia te extendió la vida eterna a través de Cristo Jesús. Cuando tú en fe le invitaste a entrar en tu corazón. Y finalmente, reconociendo que somos hechura suya y nos ha formado para buenas obras. Para buenas obras. Entendamos eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, ya Dios lo ha preparado. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En su palabra. En su palabra. Es donde lo vamos a encontrar. Amén. Por favor, se podrían poner de pie, vamos a orar. Padre, gracias, porque eres un Dios bueno y misericordioso.
Padre mío, qué forma tan hermosa del apóstol Pablo, inspirado por tu Santo Espíritu, mi Dios, hablar a nosotros este día. Oh Padre mío, dicen los discípulos cuando tú les confrontaste si ellos también te iban a dejar, ellos entendieron que a dónde iban a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, y a dónde vamos a ir nosotros si solamente tú tienes palabras de vida eterna, y este día nos has dado palabras de vida eterna y te agradecemos, Padre, por ello. Ahora, Señor, bendícenos, bendice este tiempo, llévanos con tu bendición a casa, y gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Te honramos y glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios.